Buenas noches, mi hermano, que el Señor les bendiga nuevamente con ustedes, su hermano Domingo, nuestro hermano Dirk, en un nuevo programa, en la vida, en la oración en la vida del creyente, parte 6. Acuérdense que nos quedamos en el versículo 7, del capítulo 6 de Mateo. Hoy vamos a estar dando la segunda parte, la parte número B. Y como siempre, les digo, su librecito, su Biblia, su cuadernito, lapicito, apuntando todo lo que estamos hablando, compartiendo el video con sus hermanos para que seamos de bendición para todo el mundo. No seamos egoístas, desde la palabra hay que compartirla, amén. Hay que mandarla, y eso es lo que mandó el Señor, ¿no? Así es, así es. Dar la palabra por todos lados. Dar la palabra. Así que, mi hermano, sin más pérdida, con usted, nuestro hermano pastor, Dirk Pérez. Hermanos, Dios los bendiga, amén. Estamos gozosos, sin conocerlos. Yo sé que hay muchísimas personas que han estado viendo el video, quizás no el mismo día como tal, pero hemos ya recibido aproximadamente casi 200 visitas y le damos la gloria del Señor, y a cada uno de ustedes, hermanos, reciban bendición de lo alto en el nombre bendito de Jesús. Y amén, como mencionaba mi hermano Domingo, vamos ya a la parte B del versículo 10. Recordemos que estamos estudiando Mateo capítulo 6, ¿ok? Estamos viendo y observando lo que son las implicaciones que ese texto pues tiene y que nos compete a cada uno de nosotros para de esa forma entender el por qué nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús nos enseñó y nos mostró la forma en la cual nosotros debemos de orar. Así que una vez más sean todos bienvenidos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea gobernando sobre sus vidas, mentes y corazones, ¿ok? Ahora sí, a la palabra, que es lo que más me interesa. El versículo 10 dice así la palabra de nuestro buen y maravilloso Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, ya pudimos nosotros observar que las primeras peticiones que son presentadas ante Dios son peticiones verticales, es decir, que van en busca de la glorificación y de la exaltación del nombre bendito y santo de nuestro Dios. La primera petición aparece claramente en el versículo 9, ya lo estudiamos: santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea contemplado, admirado, reconocido, que sea reverenciado y que sea temido, que sea exaltado y que sea glorificado. Segunda petición: venga tu reino, que el reino de Dios sea establecido en los corazones, trayendo salvación, trayendo liberación y estableciéndose él mismo como amo, dueño, rey y señor de la vida de aquellos que abren su corazón y reciben al enviado por Dios, Cristo Jesús, para que puedan ser receptores de la salvación, de la redención y de la comunión restablecida mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora estamos ya en la parte B del versículo 10, y el ruego que se presenta es el siguiente: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora se está pidiendo, se está solicitando, se está rogando ante el Padre que el deseo santo, perfecto, puro e inigualable del corazón de un Dios lleno de amor, bondad, justicia y misericordia sea propagado sobre toda su creación, pero de una forma muy precisa y de manera muy particular en aquellos habitantes que están residiendo sobre el globo terráqueo, sobre los seres humanos, sobre los hombres. Observe una vez más cómo se pide y cómo se presenta este ruego. Hágase tu voluntad como en el cielo. Ahora analicemos los dos elementos que se están comparando. Primeramente, el cielo y la tierra. Por supuesto que el cielo representa el trono de nuestro Dios, representa su gloria en plenitud, representa el lugar donde se manifiesta la pureza, la santidad y la perfección en su totalidad y en un grado absoluto. Y lo que se está pidiendo es que ese prototipo de perfección
pueda descender y ser establecido en su creación de una forma total, de una forma plena, de una manera vasta, de forma absoluta. Nosotros anhelamos eso. Que el deseo perfecto del Padre, que su anhelo santo, puro e inigualable pueda ser establecido y reflejado sobre toda su creación, y que la voluntad de nuestro Dios pueda cumplirse, pueda establecerse, que sus propósitos, que sus planes puedan llegar a realizarse de una forma plena, de una manera absoluta, y que Él pueda ver que todo lo que Él ha creado y ha formado está regido y está ajustado a sus propósitos. Y debemos de entender esto, que la voluntad de Dios es pura, santa, perfecta e incomparable. Y nosotros debemos de pedir y debemos de suplicar que nuestra vida sea alineada a sus propósitos, a sus planes, a sus deseos y a sus aspiraciones. Los designios de Dios, su consejo, siempre trasciende y va más allá de nuestros pensamientos y de nuestro propio conocimiento. Por lo tanto, nosotros debemos de suplicar, oh Dios, oh Señor bueno, oh Dios amado, Padre Santo, Dios bendito, que tu santa voluntad, que tus propósitos, que tus planes se cumplan en plenitud, primeramente en mi vida y en la vida de aquellas personas que nos rodean, incluyendo a la iglesia del Señor, y de igual manera abarcando a aquellos que aún no conocen de Él, pero que la voluntad de Dios se cumpla. Ese debe de ser nuestro mayor y más grande anhelo. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Porque mencionar la voluntad de Dios es como muy amplio, ¿verdad que sí? Es sumamente general y vasto. Pero vamos entonces a enfocarnos un poquito y vamos a inclinar nuestra atención al tema, la voluntad de nuestro Dios, ¿ok? Así que para ese fin vamos a ir al libro de Salmos. Lo era el nombre del Señor. Salmos capítulo 40. Versículo 8. Y de igual manera, mi hermano Domingo nos va a apoyar con las dos versiones. Aleluya, gloria a Dios. Salmos capítulo 40, versículo 8. Adelante, hermano, por favor. Amén. En Reina Valera, Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Dios habla hoy, dice así, a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tus enseñanzas en el corazón. Aleluya. Entonces usted mira cómo es comparado y puesto de forma paralela y se equipara a esos dos términos que es el hacer la voluntad de Dios con el conocimiento inerrante a su palabra que está arraigada y que está establecida en el corazón. Por lo tanto, la voluntad de Dios es ampliamente revelada y manifestada mediante su palabra. La palabra de nuestro Dios nos da a conocer, quita el velo, nos muestra de una forma directa, clara y sin ningún tipo de obstáculo ni impedimento cuál es el anhelo que Dios tiene para su creación. Es importante que entendamos esto, que para nosotros poder comprender y asimilar, estar apercibidos de cuál es la voluntad de Dios, debemos de citar las mismas palabras que dijo el salmista David. Y observe cómo lo dice. El hacer, el efectuar, el realizar, el ejercer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me he regocijado en ello. Y tu ley, tu enseñanza, tu palabra, tus instrucciones, tus preceptos están de continuo en mi corazón. Entendamos esto. La voluntad de Dios ha sido de una manera clara revelada mediante su palabra. Su palabra manifiesta, su palabra quita el velo y abre los misterios y nosotros podemos comprender, asimilar y entender cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes, cuáles son sus designios y cuál es su consejo. Y al nosotros no escudriñar su palabra, estamos ajenos de conocer y de adentrarnos en la voluntad de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, esto es para la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros, de una manera quizás como
como desconocedora, o me atrevo a decir hasta ignorante, al momento de tomar decisiones, nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios y no participamos de forma activa en tomar determinaciones claras y precisas. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra del Señor. Pero si uno cimenta su vida, si uno fundamenta sus decisiones y determinaciones y puede subordinar sus planes al precepto de Dios, uno entra de forma inmediata a la santa y perfecta voluntad del Dios que te ama, del Dios que tiene planes que sobrepasan tu entendimiento, del Dios que ha trazado propósitos que van más allá de nuestra mente y de nuestra capacidad de racionalizar, pero nosotros tenemos que apegarnos y ser absorbidos por lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos ordena y nos dirige. La voluntad de Dios está plasmada, está registrada y está revelada en su palabra. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Acércate en humildad al consejo de su palabra. Acércate en humildad al consejo de su verdad. Acércate en humildad y reconoce que Dios siempre tiene planes que son perfectos, puros, santos, buenos y beneficiosos para nosotros. Lo difícil es esto, hermano. Muchas veces nosotros decimos, Señor, que sea tu voluntad. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que muestra la voluntad de Dios, decimos, bueno, Señor, tampoco así. Me está acordando, varón, de la predicación que tuvo el otro día usted aquí en la iglesia y estaba predicando sobre esto mismo, de que los mandamientos del Señor no son gravosos. Amén, amén, sí, amén, amén. Y, amén. y me traía eso a la mente, que cuando uno anda conforme al Señor y a los caminos del Señor, a su santa palabra, no nos es difícil y amamos hacer lo bueno, ¿verdad? No son gravosos, como usted está diciendo ahora mismo, de que nosotros decimos que hágase tu voluntad, pero cuando la voluntad del Señor viene sobre nosotros, no, como que nos duele, ¿verdad? Decimos popularmente nosotros, hacemos cucharitas, decimos en Nicaragua. Exactamente. Y eso me llama mucho la atención, que el verdadero cristiano, venga lo que le venga de parte del Señor, siempre va a estar contento con el Señor. No, porque no va a ser gravoso, dice el hermano David, ¿verdad? No, Juan, sí, claro que sí. Y eso me llama mucho la atención. Lo que mi hermano mencionaba es de que cuando uno anhela agradar a Dios, cuando uno verdaderamente desea obedecer su palabra, mire, Dios nos sintoniza. Él nos afina a su voluntad. Bueno, las personas que son músicos o que tienen algún tipo de habilidad para tocar instrumentos me van a entender esto. Nosotros venimos desentonados y desintonizados de la voluntad de Dios debido al pecado. Pero cuando Dios nos toma en sus brazos de amor y misericordia, cuando somos reconciliados con Él mediante el bendito sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra en esta noche, podemos nosotros estar entonados, sincronizados y estar completamente vinculados a su voluntad. Y Él nos otorga, mediante la presencia de su Santo Espíritu, el poder, la facultad y la habilidad y el deseo para poder nosotros hacer su perfecta voluntad. Y una vez más, la voluntad de Dios, usted no tiene que estar pidiendo que se le revele por sueños o por visiones, o ir donde una persona y decirle, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Hermano, hermana, venga, recorra, refúgiese en la palabra de nuestro Dios. Venga a Él. Dios ha manifestado, Él ha revelado cuál es su voluntad y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros solamente debemos de doblegarnos y sujetarnos al sonido de su voz y decir, Señor, amén, lo haré para tu gloria y para tu honra. Entonces, primer punto, la voluntad de Dios está revelada claramente mediante su palabra. Otro punto que es sumamente importante, punto número 2, de que la voluntad de Dios ha sido de una manera totalmente revelada en la persona de Cristo Jesús. Si usted observa, por lo menos en el libro de Hebreos, Hebreos, 2 versículos solamente, el versículo 1 y el versículo 2. Perdió, bueno.
Amén. Santo. Hebreo 4. Capítulo 1, Ujú, versículo 1 y 2, por favor. 1 y 2. Ujú. Dice así la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Usted observa entonces que en los tiempos antiguos, en los tiempos anteriores, Dios había hablado, había dado a conocer, había revelado su voluntad mediante las profecías, mediante su ley, mediante los decretos, mediante los preceptos, mediante la voz misma de Dios, utilizando a medios, canales y recursos humanos, los hombres de Dios que fueron consagrados y que fueron apartados para dicho propósito. Pero en los tiempos finales o en los postreros tiempos, dice la palabra, que Él nos ha hablado por el Hijo. Ahora la palabra de Dios, la voluntad de Él, el anhelo, el deseo de Dios, tomó forma humana. Y su palabra fue hecha carne. Dice el escritor en el libro de Juan, que el verbo de Dios se hizo carne. Amén. Ahora la voluntad de Dios fue totalmente manifestada en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de prestar oído y atención a la profecía antiguo testamentaria o veterotestamentaria y de igual manera a los dichos, enseñanzas e instrucciones del bendito y santo unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar suma atención a la palabra del Antiguo Testamento como la palabra del Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino que Cristo Jesús es el ejemplo máximo a seguir de la voluntad de Dios. Si usted quiere ver de una forma bastante clara y precisa cómo se ejerce y cómo se vive en la voluntad de Dios, ok, no me mire a mí, no se le aconsejo, porque tengo muchas faltas e imperfecciones, pero sí le puedo sugerir y recomendar, mira a Cristo. Mira a Cristo, que Él es el ejemplo perfecto, el modelo incomparable, irreprensible, irreprochable, que nosotros debemos de seguir y prestar toda nuestra atención, devoción y adoración a Él. Observemos lo que dice la palabra de nuestro buen Dios, hablando del ejemplo de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 34. Dice así la palabra. Jesús les dijo, mi comida es la que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Léelo una vez más, por favor, varón. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted observa que lo que nutría y proporcionaba a Jesús en su tiempo, en el periodo de encarnación, de vitalidad, de vigor, de energía y de fuerza, no era el elemento perecedero y natural, era el hacer y efectuar y el realizar la voluntad, los deseos, los designios y propósitos del Padre en su vida. Por lo tanto, una vez más lo diré, nosotros debemos de prestar suma atención y sumo cuidado al ejemplo de Jesucristo, oír y atender sus palabras, recibir su enseñanza y seguir su ejemplo, porque Él fue un hombre, el único hombre que hizo de forma perfecta, de forma completa, total y absoluta, la voluntad de nuestro buen Dios. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se lo puede leer en la versión de Haloy, por favor, varón? Porque Él me ha enviado, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, una vez más, en el Antiguo Testamento, Dios habló, reveló, manifestó su voluntad. En el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios fue personificada en Cristo Jesús.
su voluntad completa y plena, al punto extremo de que Jesucristo en los días, en los tiempos de su carne, Él vivió de forma completa bajo la sujeción a la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso hace a Jesús como nuestro ejemplo máximo a seguir para nosotros poder apegarnos a la voluntad de nuestro Dios. Si usted quiere apegarse a la voluntad de Dios, viva como Cristo. Viva como Cristo, viva como Cristo, esfuércese, pídale al Señor, clámele a Él, que su vida cada vez se asemeje más y se acerque más a la vida de nuestro amado y bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra en esta preciosa noche. Ahora bien, ¿y cuál es la importancia de hacer la voluntad de nuestro Dios? Bien, vamos a ir terminando con esta parte, nos faltan como unos 3, 4 versículos, pero hablemos acerca de la importancia de hacer la voluntad de nuestro Dios. Observemos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observamos que el hacer la voluntad del Padre Celestial, eso marca la diferencia y un punto de distinción entre aquellos que irán y entrarán al cielo con aquellos que no podrán acceder ni entrar al cielo y por lo tanto van a recibir un lugar de castigo, de tormento y de perdición eterna. Hermanos, es sumamente importante. Yo les ruego con toda mi alma que nos preocupemos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Esto marca una diferencia no momentánea, sino eterna. No todo el que me dice, cualquiera dice Señor, Señor, cualquiera dice yo conozco a Jesús, yo he oído de Él, si yo lo reconozco como un rabino, como un profeta, como un maestro, reconozco su sabiduría. No, eso no es suficiente. Usted tiene que entender que para entrar al reino de los cielos, uno debe de hacer, debe de vivir, debe de efectuar, debe de realizar, ejercitarse en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios, Y una vez más lo diré, el ejemplo máximo a seguir es el ejemplo de Cristo, porque Él es el único que ha cumplido plenamente y de forma perfecta la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de apegarnos a Él y decirle, Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad, siguiendo el ejemplo de Cristo bajo el poder y la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo de Dios en obediencia a lo que su palabra nos enseña y nos revela. Por lo tanto, el hacer la voluntad de Dios trae consecuencias eternas, no solamente momentáneas y temporales, sino consecuencias eternas. Es ahí, amado hermano, donde se encuentra el meollo del asunto, que nosotros debemos de pedir, Señor, que se haga tu voluntad, porque aquellos que hacen la voluntad de Dios van a vivir con Él eternamente y para siempre. Al momento de nosotros orar, por lo tanto, amados hermanos, pidamos, Señor, que aquellos que no te conocen, que aquellos que quizás se han apartado de ti, es más que mi propia vida, pueda haber ese deseo implantado por ti de hacer tu voluntad, de anhelar lo que a ti te agrada, de comprometidamente buscar lo que a ti te honra y que mi vida pueda asemejarse al modelo perfecto de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Ayúdame. Hermanos, ¿usted observa cómo la oración nos acerca en humildad ante nuestro Dios? Amén. ¿Usted lo observa? Que cada punto nos está demandando ser humilde. Humíllate delante de tu Dios. Clama, suplica, implora, ruega que Él te ayude. Es por eso que nosotros no creemos en esos decretos, en esas declaraciones. Nosotros queremos postrarse en humillación delante del Dios glorioso, santo y creador de todo lo existente, que Él es digno de ser adorado, reverenciado, servido y temido, porque Él es un Dios que es fuego consumidor. Y debemos de clamar, Señor, ayúdame a hacer tu santa voluntad. Y mire la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, de forma perfecta, de forma santa, de forma plena, así también en la tierra, que es establecida en su creación, de forma muy particular en los seres humanos, en los hombres a los cuales Él envió a su Hijo Jesús para buscar, salvar, rescatar y redimir.
Ahora bien, otra importancia, ya vamos terminando. Dije que faltaban 3 versículos, ¿ok? En el libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ok, otro elemento que caracteriza a los que forman parte de la familia de Dios, es decir, los que son poseedores de la vida eterna y que viven conforme a la voz de su Dios, es que simplemente conocen y hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Usted observa entonces que el hacer la voluntad de nuestro Dios, una vez más, es un distintivo que caracteriza, es el emblema que distingue a aquellos que forman parte de la familia de nuestro buen y santo Dios. Algo más que quisiera tocar es que muchas veces nosotros vamos a entrar en tiempos de conflictos, cuando nuestra voluntad se quiere rebelar en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y eso precisamente, escuchen bien esto, nuestro Señor Jesús no fue ajeno ni indiferente a esas situaciones y circunstancias. Usted observa en Mateo 26, en el monte Getsemaní, cuando la naturaleza humana de Jesús y su voluntad natural y su voluntad terrenal como hombre estaba viendo lo que iba a acontecer, él tuvo que orar, interceder y clamar para que su voluntad se apegara de forma perfecta a la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Aún en el pueblo del Señor van a haber conflictos, hermanos, los van a haber, pero para nosotros salir victoriosos y triunfantes y poder apegarnos a la voluntad de nuestro Dios es necesario, es requerida la oración. Debemos de orar. Debemos de suplicar, Señor, haz tu santa voluntad. Es por eso que esa parte es incluida e incrustada en el modelo de oración. Vamos a Mateo 26, por favor, versículo 42. 26, 42. Amén, sí, por favor. Dice así la palabra. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la Dios habla hoy, por favor, hermano. Dice así, por segunda vez se fue y oró así. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. ¿Usted observó el conflicto? Usted lo observó claramente. La voluntad humana de Jesús como que quiso sobresalir, pero él la doblegó en oración a la voluntad perfecta y santa del Padre Celestial. Una vez más, cuando nos encontremos en conflictos, en batallas, en roces, cuando nuestra voluntad no quiera someterse o sujetarse o doblegarse a la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer? Muy simple. Sigamos el ejemplo de aquel que hizo la voluntad de Dios perfectamente, Jesucristo. ¿Qué hizo él? Oró. Debemos de, amén, se sometió a la voluntad del Padre y lo hizo mediante ¿qué? La oración. La oración es algo evidente, que para hacer la voluntad de Dios debemos de conocer su palabra, seguir el ejemplo de Cristo y doblegar nuestra vida en oración ante Él. Cuando tengamos dificultades en ciertas áreas, que somos expuestos a la tentación del pecado, hermano, yo les ruego, oremos, que ese es el ejemplo que nosotros podemos ver en la persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Y ya para finalizar, este es el último texto, lo había dicho, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos, vamos a leer versículo 15 al 17. Dice así la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted observa que a las iglesias, Pablo le exhorta, no sean necios, no sean insensatos,
No sean ignorantes, no desconozcan. Tienen que estar ampliamente empapados y llenos de cuál es la voluntad del Señor para con nosotros, para poder conducirnos con sabiduría, para poder conducirnos en santidad, para poder vivir para la gloria de Dios. Hermanos, iglesia del Señor, necesitamos conocer y efectuar la voluntad de nuestro Dios. Pero para conocerla, una vez más lo repetiré, tenemos que empaparnos de su palabra, de su verdad. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Debemos de buscar de Él y pedir y suplicar que su voluntad sea establecida en nuestra vida mediante la oración y la intercesión, y depender completamente del Espíritu de gracia de nuestro Dios, que Él hará la perfecta voluntad del Padre Celestial en nuestras vidas. Así que, hermanos, pudiéramos hablar mucho más de este tema, pero creo que ya Dios nos ha hablado y de una forma bastante precisa y resumida, pues hemos tratado de tocar el tema, la voluntad de nuestro Dios y cómo nosotros debemos de pedir y suplicar que su santa voluntad sea establecida. Así que, amados hermanos, yo aquí me despido, su hermano, su amigo, el pastor Jake, y hermano Domingo, con las últimas palabras del Señor. No, simplemente que la enseñanza estuvo bien buena. Gracias al Señor por Amén, eso. gloria a Dios. Me gozo porque he aprendido que primeramente tenemos que agradar al Señor. Amén. ¿Cómo tenemos que agradar al Señor? Haciendo su voluntad. Y ahí quisiera yo agregar una cosita nada más. Adelante, bueno, adelante. Con amor. Amén. Con amor. Estar lleno de amor porque el Señor nos mandó a amar. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. 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 Así que con mucho amor, amados unos a los otros, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Que cuanto lo más al que tenemos, al prójimo que tenemos al lado. Y esa es la voluntad del Señor, que nos amemos unos a otros. Si el amor reina, el Señor reina en nuestros corazones también. Amén. Porque Dios es amor, dice su palabra. Y me gozo. Me imagino que ustedes también se han gozado junto conmigo en esta preciosa palabra. Y nada, para el próximo miércoles, pastor, vamos con el versículo número 10. ¿no? El versículo 11, varón. Versículo 11, perdón. El pan nuestro de cada día. Ok, analicemos esto brevemente. 3 peticiones verticales que buscan la gloria de Dios, la santificación de su nombre, ese orden sea establecido, que su voluntad sea de igual manera ampliamente reconocida y puesta sobre su creación. Ahora comenzamos con las peticiones horizontales. Primera petición es, bueno, Señor, el pan nuestro de cada día, no el pan nuestro mensual ni anual. Gloria a Dios. Iniciemos por ahí, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro diario. Dánoslo la hoy. Sobreabundancia que exactamente, ¿no? Y algo cómico, hermano, de que muchas veces se predica precisamente eso, de que uno debe de anhelar, debe de ansiar, de tener no todo. Lo que dice aquí. ¿No? Y la palabra dice que nos preocupemos por el pan nuestro de cada día. Cada día dice la palabra, tiene su propio afán, bástale cada día su propio afán. Así que, hermanos, anticipamos esto, que la próxima clase, si Dios lo permite, en su gracia y compasión, vamos a estar hablando del tema, el pan nuestro de cada día. Una vez más, ese es el énfasis, pan nuestro de cada día. Así que, mi hermano, para despedirse a mí. Bueno, mi hermano, el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal, ya saben, plataforma de Facebook. Amén. Compartiendo los videos, llamando a personas que a lo mejor todavía no saben de que se están haciendo estos estudios y a lo mejor están interesados de aprender de la palabra del Señor, escuchar de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, queremos de una manera enviar unos saludos porque tenemos, gracias al Señor, audiencia en diferentes lugares. Amén, amén. Audiencia en Nicaragua, audiencia en Honduras, en El Salvador, tenemos audiencia en México también, tenemos audiencia aquí en diferentes puntos de los Estados Unidos. Y hermano, pues Dios los bendiga. Amén. Me gozo que dice mi hermano que hay una persona en YouTube que nos está siguiendo ya y que le gusta ver los videos. Esto que estamos haciendo, hermano, es para el Señor. Amén. Y con una sola persona que sea tocada para el Señor y ven y reconozca y le guste y aprenda esto, ya para nosotros el Señor está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Amén. O nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Que llegar a muchas personas. Amén. Una sola para nosotros es ya trabajo
del Señor. Misión realizada, misión Amén, cumplida. amén, 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 así es. Así que mi hermano, muchas gracias. Recuérdense siempre sus oraciones. Amén. Necesitamos mucho Por sus favor. oraciones. Sí, amén. No es fácil, pero tampoco es difícil. Con el Señor Amén. todo es posible. Amén. Amén. Así que el Señor me les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.